Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Julio Chávez, constituyente, presidente de la Comisión de Comunas de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Andrina. Es muy interesante que comencemos a hablar de lo que es noticia para los venezolanos el día de hoy, la ampliación del cono monetario. 3 nuevos billetes entraron en circulación a partir del día de ayer y ha habido distintas interpretaciones de esta nueva instrumentación del cono monetario. Para algunos es un reconocimiento por parte del Estado del proceso inflacionario, para otros es una medida que facilitará un poco las transacciones y debería en consecuencia habilitar el flujo de efectivo. Y hay voceros como Juan Guaidó que aseguró que son incapaces de controlar la moneda de curso legal. En la frontera se usa el peso colombiano, en la región central se usa el dólar y el euro, y en el sur el oro. ¿Qué es lo que está pasando en materia económica en Venezuela y cómo interpretar estos nuevos billetes que empiezan a circular? Bueno, recordemos, Andrina, que parte de de los inicios del ataque a la economía fue a través desde Colombia, atacando el signo monetario, el bolívar, toda un desarrollo, una estrategia para empobrecerlo, para debilitarlo. Eso llevó al gobierno en un momento, ¿no?, a tener que tomar decisiones de este tipo, tratar de evitar los efectos que tenía a lo interno de la economía, lo que era la actividad de las casas de cambio en el norte de Santander, en la cual se apoyaba, digamos, la página Dollar Today, ¿no? Eso, sin lugar a dudas, pues, tuvo un efecto devastador, ¿no?, en la actividad económica interna. El gobierno ha tenido que estar evaluando, ¿no?, y monitoreando el comportamiento de la economía, la posibilidad de que se puedan incorporar estos nuevos billetes en el cono monetario tiene que ver con de alguna manera, garantizarle, ¿no?, a quienes utilizan el efectivo en las transacciones diarias, el que al menos tengan esa posibilidad de contar, digamos, con estos nuevos billetes de alta denominación, pero sin lugar a dudas que si no es acompañado de toda una política integral, no va a tener el efecto que se quiere, en virtud, pues, de que los ataques al signo monetario se han mantenido, son sostenidos, se incrementan. Recordemos también los efectos que ha tenido el bloqueo de todas las cuentas de la República, el agotamiento de las reservas internacionales, el abatimiento de los precios del petróleo en el mercado internacional. Creemos que todo eso, por supuesto, ¿no?, ha contribuido a tener estos efectos en la economía venezolana. Por lo pronto, estas decisiones, como por ejemplo también la de tener el encaje legal de la banca pública y privada para evitar que esta liquidez pudiera contribuir a la inflación inducida en el caso de la moneda, creo que todo eso se está evaluando, se está monitoreando, pero en todo caso, Andrina, la decisión siempre va a estar en función de proteger, de respaldar a quienes en el país necesitan de la moneda para las transacciones y como un soporte también para atenuar los impactos tan duros de la agresión al signo monetario. También hay noticia y está teniendo muchas lecturas el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a José Guerra y Tomás Guanipa. José Guerra respondía que es un acto de desespero esta decisión que se está tomando. ¿Cómo interpretar estos allanamientos de inmunidad a los parlamentarios, quienes aseguran en lo internacional que en Venezuela hay una suerte de persecución política? ¿Qué responde usted a esto? Bueno, yo creo que eso se inscribe, como lo ha venido anunciando el Ejecutivo Nacional, en este caso desde la propia Asamblea Nacional Constituyente, la necesidad de preservar la paz de la República. Recuerda, Tendrina, que muchos de estos actores, diputados en ejercicio de la Asamblea Nacional en desacato, estuvieron al frente del golpe de Estado del 30 de abril. Estuvieron del lado de la ubicación de las armas contra la República y, en consecuencia, estaban convocando a desconocer al gobierno, a derrocar al gobierno, y creo que eso tiene responsabilidades directas y concretas de figuras de la oposición venezolana. Para nadie es un secreto que los que ya la Asamblea Nacional Constituyente había autorizado, ¿no?, el allanamiento para que siga la investigación que ha iniciado el TSJ, faltaban entonces estos dirigentes de la oposición
seguramente en el transcurso, ¿no?, de las investigaciones y lo que puedan venir aportando los que hoy están, digamos, rindiendo declaraciones y aportando bastante información, seguramente vendrán otros también, pero en todo caso, los que se ha acordado el allanamiento de la inmunidad, lo que el TCJ ha solicitado, es porque evidentemente hay pruebas contundentes, fehacientes, de que ellos participaron de manera abierta, directa, en el llamado a golpe de Estado e intentar derrocar nuestro gobierno. Chávez, con estos allanamientos a la inmunidad, procesos de detenciones, ¿cómo va a quedar la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que tal y cual como ha sido la política que ha desarrollado la dirigencia opositora y las juntas directivas que han pasado por allí, pareciera que la intención de ellos, como bien lo decían, era utilizarla para derrocar al gobierno, en virtud de que no cumplieron el objetivo en Drina, ni siquiera en aquel momento como anunciaron que en 6 meses derrocaban al gobierno, eso no ocurrió, donde esa Asamblea Nacional se ha colocado de espaldas al país, han aprobado barbaridades como el Estatuto de Transición, que se coloca por encima de la Constitución y prácticamente convalida y protege este golpe de Estado y estos actos de usurpación en que han incurrido sus principales dirigentes, su junta directiva. Creo que poco le ha servido al país, poco aporte ha tenido la Asamblea Nacional en virtud de la contingencia. Creo que allí se perdió la oportunidad por parte de la oposición, una vez que lograron mayoría importante y contundente, pudieron utilizar el Parlamento, ¿no?, para debatir la política, para abrir espacios, inclusive eso no ocurrió. Ellos optaron por la vía rápida, salir del gobierno en el menor tiempo posible, y creo que eso descalificó, deslegitimó, y ahora entonces el pueblo venezolano pide que ese poder legislativo nacional tan importante para que exista un equilibrio de los poderes de la República sea renovado, y en consecuencia la Asamblea Nacional Constituyente pudiera convocar el adelanto de elecciones del Parlamento Nacional para que realmente cumpla el objetivo que está previsto en la Constitución y no los intereses de quienes quieren derrocar al gobierno. Ahora que hace referencia al adelanto de las elecciones, cuando se piensa en materia electoral, hay un fuerte debate acerca de qué debería ocurrir con el Consejo Nacional Electoral. Hay distintas iniciativas que plantea la oposición venezolana de que es necesario, ante cualquier eventual proceso electoral, que haya una transformación en el CNE. Hay una iniciativa de Timoteo Zambrano por parte del partido Cambiemos que estima que podría designar un nuevo CNE en 50 días. Esta hoja de ruta que ellos trazan supone la incorporación de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Pueblo Patriótico a la Asamblea Nacional para designar un nuevo CNE. ¿Cómo ve usted esta iniciativa? Bueno, en primer lugar tardía, ¿no?, porque eso debió ser una tarea de un poder legislativo como la Asamblea Nacional, que se coloque en el contexto y en el marco de la Constitución. Eso no ocurrió con esta Asamblea Nacional actualmente en Drina, y por lo tanto está descalificada, ¿no?, para que allí se pueda iniciar un proceso de debate, discusión en función de esa posibilidad. Pero está claramente establecido en la Constitución. La Asamblea Nacional en su oportunidad designó un CNE. Además, este CNE es el mismo que a ellos les ha garantizado sus victorias como la de 2015, ¿no? De modo que yo creo que esa posición de Cambiemos, que es una versión, ¿no?, venezolanizada del partido de Macri en Argentina, que fracasó estrepitosamente, yo creo que realmente no tiene ningún sentido, no le aporta absolutamente nada, ¿no?, a resolver problemas específicos de una Asamblea Nacional que debe entender, Drina, que perdió la oportunidad de aportar soluciones al país en el marco de la Constitución, pero que ellos realmente echaron por la borda esa gran mayoría, ese gran capital político que lograron en las elecciones del 2015, y allí están pagando las consecuencias, están prácticamente minimizados. Ni siquiera Estados Unidos confía y cree en la dirigencia opositora venezolana, mucho menos el pueblo venezolano. Ahí están las convocatorias que han hecho, ¿no? En el marco de esta situación de contingencia que vivimos, la oposición venezolana en su dirigencia no ha logrado convocar al pueblo venezolano, porque creo que están muy pendientes de sus intereses particulares y no les interesa para nada el drama que vive el pueblo venezolano actualmente, producto de sus inconsecuencias y de sus anhelos de que aquí venga una invasión, de que aquí realmente se le entregue este país al gran capital internacional, y eso realmente creo que descolocó y saca a la oposición de lo que puede ser alguna alternativa posible
para la mayoría del pueblo venezolano. Ahora que hace referencia a esos escenarios internacionales como de intervención, es importante citar las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien insiste en que los rusos se están retirando de Venezuela. Él insiste en tener información de que Rusia está de alguna manera retirando el respaldo a nuestro país. ¿Qué responde usted a esto? Bueno, creo que eso entra en contradicción con las afirmaciones que ha hecho recientemente el canciller Lavrov, por ejemplo, ¿no? O el propio presidente Putin de la Federación Rusa, o los voceros oficiales del gobierno ruso. Yo creo que realmente hay un compromiso, hay unos acuerdos de cooperación que se están cumpliendo en Drina. Seguramente en poco tiempo una delegación nuestra irá también a Moscú a ir concretando y afinando todos estos acuerdos. El presidente Nicolás Maduro está buscando la manera de bypassear el bloqueo, porque es brutal la agresión contra el pueblo venezolano, lo que padece el pueblo venezolano por falta de medicamentos, por falta de insumos, por falta de alimentos, inclusive del transporte. Nos han boicoteado y bloqueado todas las formas de transportar los insumos para gasolina, el cabotaje de la gasolina a lo interno del país inclusive, ¿no? Para evitar las largas colas que en un momento se están produciendo. Eso ha sido precisamente lo que ha planteado, ¿no?, la oposición venezolana y los voceros del gobierno norteamericano, pero del lado de la Federación Rusa lo que ha habido realmente en Drina es un reconocimiento a la heroicidad del pueblo venezolano y el compromiso de seguir acompañando estos acuerdos de cooperación que a medida que pasa el tiempo en Drina se estrechan y se profundizan aún más con nuestros aliados en el mundo, Rusia, China, Irán y otros países, porque recuerden, Drina, que se está moviendo el centro de gravedad financiera de Wall Street al Pacífico. Estados Unidos creyó que con las reservas de Venezuela podía garantizar la hegemonía de la unipolaridad de los Estados Unidos y la dictadura del dólar. Eso se está desvaneciendo. Si tú ubicas, ¿no?, las decisiones que ha tomado Rusia, China, el fabuloso proyecto de la Ruta de la Seda, la creación del Banco de Desarrollo e Infraestructura Asiático, las decisiones de la Bolsa de Shanghái y el órgano de cooperación de Shanghái, que han dicho, por ejemplo, que no comprarán más títulos de deuda pública norteamericana, que no comprarán petróleo a futuro si no es en yuan, no va a ser en dólares. Y si entonces tú le agregas a eso que Venezuela incline sus reservas energéticas a esa multipolaridad que está surgiendo, creo que estamos muy cerca, Drina, de lograr una gran victoria. Vendrán tiempos de prosperidad y, por supuesto, estaremos acompañados, como siempre ha sido la visión de Hugo Chávez, por nuestros hermanos rusos, chinos y los aliados que en el mundo están clamando por el surgimiento de la multipolaridad y el fin de la hegemonía unipolar de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Julio Chávez, constituyente, presidente de la Comisión de Comunas de la Asamblea Nacional Constituyente, además vicepresidente del PSUV para los estados Monagas y Delta Amacuro. Gracias por habernos acompañado. Y gracias a ustedes también. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso tenemos más información. Quédense allí que ya venimos.